En el siglo XVI, Inglaterra estaba gobernada por la poderosa Casa de Tudor. Era una dinastía joven, nacida tras años de guerras civiles, y necesitaba estabilidad. En el centro del poder se encontraba un rey carismático, culto, pero profundamente impredecible. Enrique VIII. Nacido en 1491 en el Palacio de Greenwich, Enrique no estaba destinado originalmente a ser rey. Pero la muerte de su hermano mayor lo colocó en el trono en 1509. Y desde entonces, una obsesión marcó su reinado: tener un heredero varón. Sin un hijo que asegurara la sucesión, la dinastía Tudor corría peligro. Y en ese deseo desesperado, el destino de dos hermanas quedó sellado. Mary y Ana Bolena. Hijas de Thomas Boleyn y Elizabeth Howard, nacieron en una familia ambiciosa que sabía moverse en la política cortesana. Mary Bolena nació alrededor de 1499, probablemente en Blackling Hall, Norfolk. Ana Bolena nació unos años después, entre 1501 y 1507, también en Norfolk o en Kent, en el castillo de Ever. Desde jóvenes fueron enviadas a Europa para perfeccionar su educación. Mary pasó tiempo en la corte francesa. Ana fue educada en los Países Bajos y luego en Francia, donde adquirió refinamiento, idiomas, elegancia y una personalidad magnética. No eran simples damas de compañía. Eran piezas estratégicas en el tablero del poder Tudor. Su relación como hermanas fue compleja. Crecieron juntas, compartieron formación y ambiciones familiares. Pero en la corte, el afecto siempre estaba mezclado con competencia. Primero fue Mary quien llamó la atención del rey. Se convirtió en su amante. Vivió el brillo y luego el olvido. Después llegó Ana. Ana no aceptó ser una más. No quiso ser sombra. Exigió matrimonio. Y esa exigencia cambió la historia de Inglaterra para siempre. Dos hermanas. Un mismo hombre. Un mismo palacio. Pero solo una llegaría a ser reina. Y pagaría con su vida. La primera hermana en captar la atención del rey no fue Ana. Fue Mary Boleyn. Mary había pasado parte de su juventud en la corte francesa, donde adquirió fama de ser encantadora y de espíritu libre. Regresó a Inglaterra alrededor de 1519 y fue nombrada dama de compañía de la reina Catalina de Aragón. Fue allí, en la cercanía diaria del palacio, donde el rey comenzó a fijarse en ella. No se sabe con exactitud cuándo comenzó la relación, pero se cree que fue hacia 1522. Para entonces, Mary ya estaba casada con William Carey, un cortesano cercano al rey. Aún así, eso no impidió el romance. Durante varios años, Mary fue amante de Enrique VIII. Tuvieron al menos dos hijos, Carolina Carey 1524 y Enrique Carey 1526. Nunca se reconoció oficialmente que fueran hijos del rey, pero muchos historiadores han señalado el parecido físico y el generoso apoyo económico que recibieron como posibles indicios. Sin embargo, en la corte Tudor, el favor real era frágil. El afecto del rey podía ser intenso, pero pasajero. Mary nunca intentó usar su posición para exigir poder. No pidió matrimonio. No presionó por un reconocimiento público. No desafió a la reina. Aceptó su papel dentro de los límites que la corte imponía. Cuando el interés de Enrique comenzó a dirigirse hacia Ana, su propia hermana, Mary quedó en segundo plano. En 1528 su esposo William Carey murió, probablemente de la epidemia del sudor inglés, dejándola en una situación económica complicada. Aunque el rey ayudó económicamente por un tiempo, ya no era su favorita. Años después, Mary cometió un acto que terminó de alejarla del poder: se casó por amor con William Stafford, un hombre de menor rango social. El matrimonio fue considerado inapropiado para alguien de su familia. Fue apartada de la corte. Luego vino Ana Bolena. Y Ana no era dócil. Había sido educada en los Países Bajos y en la sofisticada corte francesa. Hablaba francés con fluidez. Sabía música, danza y teología. Había aprendido a observar y a influir. No era la mujer más hermosa de la corte según los estándares tradicionales. Pero tenía algo más poderoso. Presencia. Era carismática. Inteligente. Ambiciosa. Y, sobre todo, sabía decir no. Cuando Enrique VIII comenzó a cortejarla alrededor de 1526, esperaba una repetición de lo ocurrido con Mary.
Pero Ana se negó a ser solo otra amante. Se retiró de la corte por un tiempo. Rechazó regalos. Evitó encuentros privados. Y dejó claro que solo aceptaría una posición legítima. Exigió algo impensable. Matrimonio. Pero había un obstáculo enorme. El rey llevaba casi 20 años casado con Catalina de Aragón. Su matrimonio había sido reconocido por Roma. Y aunque Catalina no le había dado un hijo varón sobreviviente, seguía siendo reina legítima. La Iglesia Católica no permitía el divorcio. Enrique intentó anular el matrimonio alegando que su unión con Catalina, viuda de su hermano, era contraria a la ley divina. El Papa se negó. Lo que comenzó como una historia de deseo se convirtió en una crisis religiosa y política. Durante años, el rey presionó, negoció y esperó. Pero Ana no retrocedió. Finalmente, en 1533, Enrique tomó una decisión radical. Rompió con Roma. Desafió la autoridad papal. Se proclamó cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra. Nacía así la Iglesia de Inglaterra. El acto no fue solo romántico. Fue revolucionario. Monasterios fueron cerrados. Tierras confiscadas. La religión del país cambió para siempre. Todo por asegurar un nuevo matrimonio. Todo por convertir a Ana en reina. En junio de 1533, Ana Bolena fue coronada en la abadía de Westminster. Había logrado lo imposible. Había hecho que un rey cambiara la fe de una nación por ella. Pero en la corte Tudor, el ascenso más alto siempre estaba a un paso de la caída. Ana Bolena se convirtió en reina en 1533. Pero no dio al rey el hijo varón que deseaba. En su lugar, nació una niña. Isabel I. Quien más tarde sería una de las monarcas más poderosas de la historia. Pero en ese momento, no era suficiente. La corte comenzó a volverse contra Ana. Rumores. Envidias. Acusaciones. En 1536 fue arrestada. Acusada de adulterio, traición e incluso incesto. Cargos que muchos historiadores consideran fabricados. El 19 de mayo de 1536. Ana Bolena fue ejecutada en la Torre de Londres. Murió con dignidad. Con la espada de un verdugo traído especialmente de Francia. Tenía poco más de 30 años. Enrique VIII se casó nuevamente días después. Mary Bolena, en cambio, sobrevivió. Se casó por amor. Vivió lejos del poder. 2 hermanas. Un mismo rey. Destinos opuestos. Durante siglos, Ana fue vista como villana. Seductora manipuladora. Destructora de reinos. Hoy, muchos la ven como víctima de un sistema cruel. Mary fue olvidada. Ana fue ejecutada. Pero la hija de Ana, Isabel I, gobernó durante una era dorada. Así, la sangre Bolena nunca desapareció del trono. Las hermanas Bolena no solo vivieron un drama personal. Vivieron el corazón mismo del poder Tudor. Y en esa corte, el amor nunca fue inocente. El poder nunca fue seguro. Y la ambición siempre tuvo precio.